que nos convoca, pero yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que llamaré la hipocresía con que normalmente se trata este tema. Hay una serie de supuestos que a veces se deslizan en nuestro debate que necesitan ser críticamente vistos. Uno que parece en algunas mentes estar presente es de que la migración es mala, de que hay que prevenirla como si fuera un ébola o una epidemia aterrorizante. Bueno, ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiera sido por migraciones pasadas o remotas. El ser humano es migrante por naturaleza, ha poblado el mundo a través de sucesivas migraciones y qué bueno que lo haya hecho, porque si no esta reunión la estaríamos llevando en alguna parte del África este rato. Lo que está muy bonito porque el África es un hermoso continente, pero no habríamos salido de ahí. La migración es connatural al ser humano, no es una epidemia ni una enfermedad. Lo que tenemos que procurar es que esa migración se haga, primero, no forzada. Obviamente no podemos estar a favor de la migración de gente que vive de la guerra o de gente que huye de la confiscación masiva de sus bienes por parte de una crisis económica provocada por actores económicos corruptos. Obviamente que lo que queremos no es impedir la migración, tampoco la migración campo-ciudad. Por Dios, no podemos encerrar a la gente en su lugar de residencia ancestral, cualesquiera que éste sea. La gente migra por muchas razones, algunas de ellas absolutamente buenas y positivas. Conocer otros lugares, aprovechar nuevas oportunidades, ofrecer sus esfuerzos a otros lugares. E incluso por motivaciones idealistas, un misionero migra. Una activista de los derechos humanos migra. Primero terminemos con eso. La agenda de que la migración es mala nos la pone la música y el pentagrama, las coyunturas políticas de las grandes potencias que son las grandes receptoras de la migración. Cuando la migración les convenía ideológica y económicamente, por ejemplo en el siglo XIX, la migración era buena, había que promoverla, había agencias en todas partes del mundo tratando de captar migrantes de la raza y religión correcta, por supuesto. No se nos fuera a meter gente de otro color. Pero incluso los migrantes europeos que tenían la religión equivocada fueron objeto de brutales represalias y persecución, por ejemplo, en Estados Unidos. Pregúntenles ustedes a los descendientes de irlandeses. Y el gobierno norteamericano hizo un esfuerzo vigorosísimo por combatir el prejuicio racial, la discriminación y la xenofobia que atormentaban a los migrantes europeos que llegaban a la Unión en esos años. Es un tema de las políticas de los países, sobre todo de Estados Unidos en el caso que nos concierne. Ahora la migración es satanizada porque tienen una política interior en donde es electoralmente complicado apoyar la migración de latinos. Ni siquiera es económicamente complicado porque económicamente les conviene. Es un enorme aporte a la economía norteamericana y no solo a la economía, sino a todos los ámbitos de la existencia de ese país. Pero sus votantes, muchos de ellos, sumidos en el oscurantismo de la xenofobia y del racismo y del etnocentrismo, siguen encontrando extremadamente incómoda tener que compartir los soles de la Unión con personas de tez más oscura y de idioma castellano. Eso es lo que está detrás de esta especie de gigantesca cruzada antimigratoria. Nosotros no podemos caer en ese juego y es lo mismo que pasa con el tema de la migración. Ustedes ven de la migración de los niños. En el texto que nosotros hemos propuesto hablamos de migración peligrosa, no de migración ilegal. Y no hablamos de trata ni de tráfico, porque esos son conceptos que internacionalmente están marcados en su definición y conceptualización por la agenda del país que quiere imponernos su manera de ver el tema de la movilidad humana. Para nosotros el problema es el siguiente, que hay políticas internacionales que impiden que la migración, que la movilidad humana se realice en condiciones de pleno respeto a los derechos y a la seguridad de las personas que toman libre y soberanamente esa decisión. Y es grave, sobre todo aquello que hace que sea imposible a las familias migrar juntas. Porque si hay algo cruel y despiadado, algo que no puede permitirse, es que la condición para poder ejercer la movilidad humana sea dejar a los familiares atrás, romper a la familia, destruir el núcleo familiar. El peligro, el problema, no es tanto, no es que no lo sea, no, en el fondo, detrás de todo, no es tanto el agente de viajes informal que en condiciones peligrosas dice, trata, a veces lo logra, a veces no lo logra, a veces abusa, a veces explota, a veces no lo hace, que trata de hacer llegar a la gente a su destino.
El peligro, el daño, lo perverso es las políticas que hacen que la migración tenga que hacerse en condiciones peligrosas y las políticas que hacen que la reunificación familiar sea un problema y una dificultad y un drama para las familias. Esas políticas no las determinamos aquí. Y perdón, no nos lamentemos por la soberanía de los Estados Unidos ni por las atribuciones de su Congreso, porque ellos no tienen ningún problema en opinar y legislar sobre asuntos que ni siquiera involucran a ciudadanos norteamericanos. Claro que nos concierne, se trata de nuestros conciudadanos, se trata de nuestros niños, de ellos se trata. ¿Cómo no vamos a opinar? Donde quiera que esté un ecuatoriano es asunto de esta asamblea, de este gobierno, de este estado, de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a decir, pobres norteamericanos, no invademos su soberanía? ¿Se acuerdan en Venezuela unos meses atrás cuando había una grave crisis política? Todos los días era lo más normal que el Congreso norteamericano opinara, amenazara con sanciones, proyectos de ley para castigar a los funcionarios venezolanos, etcétera, 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 en todas partes del mundo. Ciertamente sería risible que nosotros pretendamos ser el imperio de las galaxias del Ecuador, pero ciertamente es horripilante y escalofriante que Estados Unidos y su Congreso pretendan ser el imperio de la galaxia del planeta entero. Claro que tenemos que opinar, por supuesto, y tenemos que mandar el mensaje de esta comunidad nacional respecto a lo que está pasando con sus niños, con su gente. Por supuesto que Estados Unidos tiene que escuchar la opinión de quienes están directa y vitalmente concernidos con el resultado de unas políticas migratorias que traicionan lo que fue la tradición de la Unión Americana, que justamente puso su estatua de la libertad allí donde está para dar la bienvenida a todos los que querían venir a trabajar y aportar a la construcción de esa nación. Esa tradición norteamericana, estadounidense, a su legado, a su historia, a su estatua de la libertad, es aquello sobre lo cual nosotros podemos opinar, por supuesto. No está en peligro la soberanía de los Estados Unidos, no está a punto de desmoronarse la independencia, libertad y autodeterminación de ese país porque nosotros reclamemos una política y una ley migratoria que respete los derechos humanos de quienes quieran moverse en legítimo uso de su derecho humano a la movilidad y a las familias en su más que legítimo derecho de vivir juntas. El peligro no está en la calentura, no está en las sábanas, no está en el coyotero, está en quien hace que recurrir al coyotero sea la última esperanza que le queda a una familia para lograr ese elemental logro, ese elemental derecho que es vivir con sus familiares y sobre todo si estos son hijos menores de edad. Gracias, señora presidenta. Apoyemos esta moción.